¿Qué es la poesía? Y venía a hablaros sobre este libro, más bien hacer una especie de lectura sobre qué es la poesía a modo de poema, porque Ferlinghetti es uno de los autores de la generación Beat, junto con Jack Kerouac y Allen Ginsberg, en torno a la poesía. Y aparte de ser uno de esos pioneros de esa generación, también fundó una librería, si no recuerdo mal, en San Francisco, llamada City Lights. Y antes de comenzar con las poesías en sí mismas, empiezo por el prólogo que nos habla Jesús Aguado, que se titula Un alfabeto de banderas. Lawrence Ferlinghetti se distinguió durante una Segunda Guerra Mundial en la que sirvió en pequeños barcos de la Marina, por la rapidez y precisión con que manejaba las banderas de señales. El siseo de estas al rasgar el aire en todas direcciones, el alfabeto de las telas de colores tremolando un segundo en la cubierta antes de ser borrado por el aleteo de los albatros o el mordisco de la espuma. Lawrence Ferlinghetti, quizás sin caer todavía en la cuenta, ya le preguntaba a la poesía qué es el arte de escribir en el viento. ¿Qué era? ¿Qué es? Sus frases de barco a barco tendrían que ver con los acontecimientos bélicos en los que participaba. Pero a más de 50 años de realizarse pueden leerse como un poema, el de la importancia de lo efímero contra lo duradero, el de la preeminencia de lo que se desvanece sobre lo que permanece. Un poeta que en un barco de guerra maneja unas banderas de señales y que no llega a realizar ningún disparo en medio de una de las mayores locuras criminales de la historia, no representa solo una pequeña anécdota en la biografía de este hombre. Es también la metáfora de un mundo que reclama más lenguajes hilvanados con sílabas azules de agua y brisa, los lenguajes de la alegría y de la luz, que contrarresten la negrura infeliz de los gritos marciales, los oídos de las víctimas y las consignas de los poderosos. Los poetas devuelven al habla el lenguaje allí donde éste ha sido enmudecido por orden superior, o al menos lo intentan, pero para ello han de relacionarse con él como las banderas con el aire, arañazos que no hacen sangrar, surcos de palabras que cicatrizan antes de transformarse en heridas. Lo supiera o no, lo que entonces estaba haciendo Lawrence Ferlinghetti era escribir un texto que se titulaba ¿Qué es la poesía? Una forma inconsciente de anticiparse a sí mismo y una crítica al horror del que estaba siendo testigo. Un texto hecho de oxígeno y claridad, no de gases mortales y trincheras en la noche. Un texto de mar abierto y cielo alto que pocos años más tarde se transformaría, y muy probable, que todavía de espaldas al propio Ferlinghetti, que ya no relacionaría sus reflexiones con su antigua habilidad castrense en una primera versión de prosa leída durante una intervención radiofónica, otra distinta también en prosa a finales de los 90, publicada en la columna semanal que el autor tiene en el San Francisco Chronicle, y por fin una poética en 1999 que modificaba y ampliaba las anteriores ya con formato de libro y cuya traducción es la que presentamos nosotros ahora. Un libro, como verán, que es una colección de indefiniciones sobre la poesía y una caja para guardar banderas. Cada uno de los poemas puede pensarse de manera separada, pero antes de que solidifique en un concepto, antes de que aspire a condensarse en un arte poética, lo que le pide a sus lectores es que lo combine con los demás para escribir mensajes en el aire. Porque lo que cuentan estos poemas no tiene tanto que ver con las palabras, sino con lo que quedan después de que éstas se borren. Ese temblor cerrándose sobre sí mismo que es el de toda verdadera poesía. Lawrence Ferlinghetti nació por primera vez en New York en 1919. Una infancia de abandonos y cambios frecuentes de padres le obligó a refundarse, a renacer en múltiples ocasiones, lo que probablemente sea el secreto de su eterna juventud y la razón oculta de muchos de sus poemas. Después de doctorarse en París y de ser expulsado de una universidad californiana por contar que existía un libro que afirmaba que era probable que Shakespeare fuera homosexual, fundó en San Francisco la primera librería de libros de bolsillo de Estados Unidos, City Lights Books, que pronto se transformaría también en editorial. En esta se publicaron los primeros libros importantes en la generación Beat y afines, entre ellos Aullido de Allen Ginsberg, que le valió a sus editores un juicio por obscenidad, y un Coney Island de la mente del propio Ferlinghetti, uno de los grandes bestsellers de la historia de la poesía contemporánea. Desde entonces su prestigio como creador y editor le han convertido en un personaje legendario. Y bueno, es una reflexión bastante interesante. A modo de poema os voy a leer
la primera parte del poemario. No quiero haceros demasiado spoiler ni contaros todo lo que sucede en estas páginas, pero habla en torno a la poesía y a los poetas que somos, que seremos, y son reflexiones bastante interesantes, como digo, a modo de poema. La poesía es noticias procedentes de los confines de la conciencia. La poesía es el grito que deberíamos lanzar al despertar en un bosque oscuro en mitad del camino de nuestra vida. Un poema es un espejo, bajando por una calle principal repleta de atractivos visuales. La poesía es un papel de plata agitado por la imaginación. Sus destellos deberían cegarte. Es el sol fluyendo en las mallas de la mañana. Es noches en blanco y bocas de deseo. Se construye disolviendo aureolas en océanos de sonido. Es la charla callejera entre ángeles y demonios. Es un sofá rebosando cantantes ciegos que se han desprendido de sus bastones. Un poema debería alcanzar el éxtasis, en algún lugar entre el lenguaje y el canto. Si un poema no canta y emprende el vuelo contigo, es que es un pato muerto con alma de prosa. La poesía es la anarquía con sentido de los sentidos. La poesía es el canto de todo lo que tiene alas. Como un cuenco con rosas, un poema no tendría que ser explicado. La poesía es una denuncia contra el derroche de palabras y la disparatada cantidad de lo que se publica. Es lo que vive entre líneas. Está hecha con las sílabas de los sueños. Es gritos muy muy lejanos en una playa al anochecer. Es un faro barriendo el mar con su megáfono. Es una foto de mamá con su sujetador Woolworth, mirando por la ventana un jardín secreto. Es una nave ofreciendo alfombrillas de colores y jaulas por las calles de una gran ciudad. Un poema puede componerse con los elementos más comunes de una casa. Cabe en una única página y aunque podría llenar un mundo, y cabe en el bolsillo de un corazón. El poeta es un cantor urbano que rescata los gatos callejeros del amor. La poesía es pensamientos de cama después del coito. Es el destilado de animales parlantes llamándose unos a otros desde los extremos de un gran abismo. Y por último, es un fragmento vibrante de vida interior, una música desatada. Os recomiendo que leáis este poemario / reflexión sobre qué es la poesía, porque es tremendamente inspirador. Nos vemos en el próximo vídeo.